Nazca, ya conocimos a Edgardo y ahora estamos en un hotel. Sí, correcto. Hay un planetario dentro del hotel en el que estamos, que es donde Edgardo da sus charlas y donde le presenta al mundo el tremendo cielo que existe. Así que bueno, fuimos invitados por él para venir a participar de esta, no sé cómo decirlo, de esta charla, de este show, de no este sabemos evento. qué vamos a aprender ahora. La idea, bueno, no sé si vamos a poder mostrar mucho porque por ahí va a estar oscuro, todavía no sabemos. Pero bueno, la idea es poder aprender mucho de las líneas de Nazca y eso para poder explicarles a ustedes sin decir boludeces. Acompáñennos, que igual antes de entrar ahí, estoy viendo que acá al lado hay una especie de maqueta donde se muestran todas las líneas. Así que vamos a hacerles por lo menos un paneíto ahora. Una introducción de lo que son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos diseñados y ejecutados sobre el desierto de Nazca y Palpa. Fueron halladas en 1927 y en 1940 María Reich, o como se pronuncie, una investigadora, comenzó a estudiarlas. Según las investigaciones, fueron creadas a lo largo de 1500 años y abarcan hasta 400 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, el ancho de cada línea va desde los 40 centímetros hasta los 2,10 metros y hay líneas de hasta casi 3 metros. La profundidad puede llegar hasta 30 metros. Se pueden encontrar figuras como animales, criaturas fantásticas, elementos geométricos como trapezoides, rectángulos, espirales y rectas. Las condiciones climáticas de la región, temperaturas estables y casi inexistencia de lluvia, más la presencia de aire caliente, permite que estas líneas se mantengan a través del tiempo. Las teorías de María sugieren que fueron centro religioso o sistema de orientación astronómico para los nazcas, aunque también se habla de que estén involucrados los extraterrestres. De cualquier modo, hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió ahí. ¿Y ustedes, qué piensan de estas líneas? ¿Cuál es la creencia? Los leemos en los comentarios. El planetario fue construido con el objetivo de conmemorar, de recordar, de no dejar pasar así nomás la existencia de una mujer que se llama la mujer del desierto, la mujer de las líneas. María, como dice acá, María, perdonen mi alemán, pero era una señora alemana, María Reich, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, esta señora fue la que dedicó su vida a trabajar en el desierto, limpiando las líneas, estudiando, haciendo cálculos astronómicos. Y bueno, ya durante el último tiempo, digamos, de su existencia, el tiempo donde vivió, ella vino a vivir acá a este hotel. Sí, a este mismo hotel donde tuvimos las charlas. Esa fue su habitación, su casa, sus últimos años de vida. Por eso es que está adornada, bueno, de esta manera, con esas líneas, porque básicamente ella, la madrina, es la responsable de que todo esto exista y que hoy se pueda visitar, ¿no? Sí, así que en honor a ella, bueno, está la placa y mantienen todavía todo. Recomendamos mucho la charla, más que nada como a nosotros, que es antes de ir a visitar las líneas, entonces uno va con una idea y con mucha idea en realidad, y aparte, bueno, como vieron, toda la parte también que vimos, las estrellas y demás, así que súper interesante. La verdad, linda experiencia, tuvimos la suerte de poder ver con el telescopio, vimos Saturno, que parece, nada, se ve la pelotita con el aro, bueno, nada, impresionante, muy bueno. Muy buenos días, comunidad de Hoy por América, ¿cómo están hoy? Bueno, acá estamos nosotros ordenando todo. Salimos a la ruta. Hoy va a ser ruta comparada porque estamos yendo para Ica, pero en el medio están las líneas de Nazca, así que vamos a hacer una paradita en el mirador. Toda la teoría que tuvimos, ahora vamos a tener la práctica para ver si podemos ver algo de las líneas. Avi acaba de tomar un bañito, ya está toda limpia, toda pomposa de nuevo. Ya estaba limpia antes, pero ahora está más limpia todavía. Ya atamos todas las cosas, siempre lo que les decimos del proceso de atar las cosas cuando uno sale a viajar. Filtro de agua tiene que estar atado, el termo queda atado, bueno, nada, no puede quedar nada suelto. Todo esto que está acá, si queda acá cuando nos vamos,
vuela por los aires, con la ropa no hay problema, si se cae no se rompe, a lo sumo se ensucia. Y bueno, así es como dejamos la camita de Abby para que nos vaya viendo a nosotros. Y acá adelante está la casa. Para los que preguntan si está unida la casa con el resto de la camioneta, digamos, tiene esta puertita que cuando uno la cierra queda trabado, cuando uno quiere la abre y es todo un mismo ambiente. Después de 3 años agarramos la icónica Panamericana. Sur. Estamos en la Panamericana. Podríamos seguir por esta ruta derechito y vamos a llegar hasta muy al norte. Nos vamos a ir desviando un poco porque hay un montón de lugares que queremos conocer, pero estamos en la Panamericana Sur, gente. Qué lindo, escucharlo en el GPS es como wow. Bueno, toca explorar el Pacífico en esta etapa. Frenamos en la ruta porque ya encontramos sobre ese cerro chiquitito, ya se encuentra una figura. No sabemos qué es, porque bueno, desde acá no se ve tan nítido. La mejor manera es sobrevolarlo para poderlas ver bien nítidas, pero bueno, por lo menos ya desde la Panamericana se llegan a ver algunos dibujos. Hay 3 maneras para poder visualizar bien las líneas de Nazca. La primera, se pueden hacer caminatas hacia los cerros, digamos, aledaños para poder verlas desde un poco de arriba. La segunda, hay 2 miradores que son los que vamos a hacer nosotros ahora, que están sobre la misma Panamericana. Creo que ahí estamos llegando a uno. Sí, que uno es el que fue hecho por la propia Reiche, que es la alemana que les contamos que protegió todo este lugar. Y después hay uno más nuevo, un poquito más alto, que es construido, nos dijeron, por los chinos. Y la tercera, que la que no está dentro de nuestro presupuesto, es en avionetas que salen desde Nazca, desde Pisco o desde Ica, que salen a partir de $80 por persona. Es media hora que se sobrevuela las líneas y de ahí se pueden ver. Bueno, es la mejor manera creo que de verlas, pero bueno, es la más cara también. Llegamos a los miradores y como les habíamos contado, aparentemente hace un tiempo cambiaron lo que nos habían dicho. Nos habían dicho que los miradores eran gratuitos, los 2, el original. Nos dicen ahora que está clausurado. Una lástima porque yo quería como, bueno, la historia que nos contaron es que ella lo construyó con sus propias manos, no sus propias manos, sino con los ingresos que ella generaba, o sea, todo con sus recursos. Entonces tiene como para mí un sentimiento especial y bueno, es el original el que ella pudo construir. Y bueno, nos dicen ahora que está clausurado, mismo está cerrado y hay uno que es el que construyeron ahora los chinos que nos habían contado y que bueno, antes nos dijeron que era gratuito, pero bueno, sale 6 soles por persona para subir. Este es el nuevo y de la mano de enfrente, que es el que yo quería subir, es el original. Así que bueno, vamos a pagar y subir a este, no nos queda otra opción. Estoy subiendo yo sola porque bueno, vamos a ver antes de gastar por 2. No es mucho, pero bueno, todo suma. Así que estoy subiendo yo sola para ver si vale la pena, si se llega a ver algo copado. Y ahí, dependiendo de eso, sube 10. Seguimos con la falla, ahora lo está haciendo más que nunca, así que en Ica vamos a tratar de encontrar un electricista que nos pueda ayudar.
Chao amigos. Chao. Paz, buen viaje. Vamos saludando a unos chicos, unos franceses que conocimos acá en el Mirador. ¿Franceses, no eran? Sí. Ok. Bueno, y vamos a seguir ruta. Acá desde este mirador, como les mostramos, se pueden ver esas dos figuras y ya tener por lo menos un paneo de lo que son las líneas de Nazca. Llegamos a Huacachina, que era nuestro próximo destino, y dirán que es Huacachina. Es un lugar muy loco que ahora van a ver. Pará. Está en el medio de una ciudad que se llama Ica. En realidad no en el medio, sino a un costado. Te propongo algo. Generalmente vos ves en una cuadra así como esta y ves para un lado y tenés calles y ves para el otro y tendrías que tener calles también. Pero miren lo que tenemos acá. Bueno, Es una pared de arena. No se llega a ver muy bien de acá por el sol que hay. Pero Huacachina es un oasis en el desierto acá de Ica, que lo que pasa, bueno, se hizo naturalmente por el agua subterránea que había y bueno, se creó una mini ciudad muy turística en base a este oasis, pero lo loco es que estamos pegados a una ciudad, es como que esto quedó como un micro lugar, sí, no sé. Es raro, es especial. Y bueno, nada, realmente, necesitaba llegar a este lugar para creer lo que es esa pared de arena. O sea, ahora no se puede describir. Vamos a subir para poder mostrarles bien de arriba. Vamos a intentar subir para poder mostrarles. Sí, y vamos a ir a ver el atardecer, que es muy lindo, y después vamos a intentar hacer algunas actividades que hay acá para hacer y mostrarles bien. Pero hoy vamos a mostrarles el atardecer de allá arriba y cómo es la ciudad. El oasis, por lo que yo estuve leyendo, naturalmente se formó, pero después con el tiempo, los pobladores de acá, hay solo 100 personas que viven acá, fueron sacando agua y medio que bajó el nivel del oasis y el municipio lo va llenando con agua de Ica. Algo así leí. No sé si es real o no, pero bueno, igual es lo que se dice, lo que cuentan las lenguas. Vamos a intentar subir. Estábamos en duda porque yo decía, es muy difícil subir por acá, no sé si se llega a ver lo empinado que es y la arena que te hundís. Entonces yo decía, debe haber otro lugar más sencillo para subir para los turistas. Y bueno, preguntamos acá a un amigo que hicimos y lo que nos decía es, por la laguna el acceso es un poquito más simple al desierto, pero te cobran 3 soles con 80, 4 soles, algo así, que sería como $1 aparentemente. Sí, no es mucho, pero bueno, por acá nos dijo que es gratis y que no hay mucha diferencia, así que vamos a intentar subir por acá. Sí, vamos a subir, mi amor, podemos. mirá lo que es, una papa. Bueno, Gordi, ya habiendo subido todo lo que subimos, ¿cuál es la mayor dificultad? Que uno, miren, cuando uno pisa se hunde y aparte lo que caminaste para adelante veo que te vas para atrás. Es tremendo. Mira, mi pobre. Está todo enterradita. Dale, mamu, vamos a subir. Bueno. Gaby no quiere saber nada. Ay, quiere irse, no quiere saber nada con subir acá. Dale, vamos, Tuti. Dale que ya llegamos, dale. Yo ahora te hago upa. Suelto la cámara y te hago upa. Dale, vamos. Todo es muy difícil en Peruche. Seguimos subiendo. Auxilio, están pidiendo por ahí. Ya se ve una vista. Todos los videos son sufrimiento los últimos. Es que, bueno, ahí se ve un poco el oasis. Justo ahora está pegando la sombra, no se llega a ver bien. Es una ciudad rodeada de arena, básicamente. Del desierto. Es increíble, o sea, realmente es desierto, ¿eh? Por allá creemos que es por donde se paga para subir. Abby ya se sentó. Y eso que esta vez no caminó nada, ¿eh? A Abby no le alcanzan los trayectos, le alcanza el calor. Y la verdad que está caliente. El sol nos está cocinando un poquito. Pero bueno, ya falta cada vez menos.
bajamos y en realidad si queremos podemos seguir subiendo. Vamos a ver, primero vamos a dar una descansada pues estamos muertos. No, es tremendo, es tremendo. Es como que te enchufen una aspiradora en la boca y la prendan y te sacan todo el aire de los pulmones. No, es tremendo. Y vos decís, está ahí, no llegás Nunca más. llegás. Y Abby no quiso caminar, así que Diego la tuve que cargar toda la subida. Acá que está planito, quiere empezar a jugar, pero ahora los que estamos cansados somos nosotros, así que vamos a descansar un poco, tomar agua, Salud. ver si subimos más o nos quedamos acá y vamos a ver también si podemos volar un poquito del dron. Vamos a intentar regalar en su momento dron, amigos. Como les decíamos, acá está el oasis y uno se siente que está en el desierto. Bueno, estamos en el desierto, pero como que estamos en el medio de la nada. Pero en realidad ahí hay una ruta y conecta con la ciudad de Ica, una ciudad inmensa. Así que es muy, muy raro porque uno se siente acá que está en el medio de la nada, desconectado de todo y en realidad está al lado de una inmensa ciudad. ¿Qué? Ah, no me digas que somos unos genios. ¿Y el mate y la yerba? Ah, la mate y la yerba sí lo traje. Yo dejé el termo ahí al lado del mate y la yerba. No. Habíamos preparado todo y nos olvidamos del termo. Yo ya me había ilusionado con unos mates viendo el atardecer. Ay, ya estaba saboreándolo el mate. Diego, ¿por qué no te mandas un pico y vas a buscar el termo? ¿No? Voy a contener mis palabras. Dale, rapidito, una bajadita y una subida. Gaby ni lo duda, ¿no? Se movió de que subió y eso que no hizo ejercicio. Ahora nos acordamos que a Abby no le gusta la arena, es como que cuando llega a la playa es todo fastidio para ella, todo como la arena no le gusta, el sol no le gusta, el agua no le gusta, la arena para ella Sí. es medio... Así que tenemos que siempre salir con una mantita porque a ella no le gusta sentarse en la arena. Vamos a tener que volver a poner a punto la sombrilla, porque siempre si no se roba la sombrilla de los vecinos, o sea, de los que estén cerca, se mete ahí, en la sombrilla de los otros. Bueno, Así nada, que bueno, así ya es Abby, antiplaya. modo verano y modo playa para Abby. Uno puede subir caminando por acá o si no también están los tours que te suben unos buggies. Ya vamos a averiguarle bien precios y todo. En esos cosas que son muy fuertes suben y te bajan y uno puede hacer sandboard y tipo culo y patín en arena y demás. Así que todo eso evidentemente por lo que vemos de este lado se hace todo de aquel lado. Así que bueno, vamos a esperar el atardecer que cuando se esconda me parece que esto se va a poner de un color lindo, lindo, lindo. Sí, mate el atardecer. A bajar, ahora sí, ¿no? ¿Bajar querés, Abby? ¡Vamos, Abby! ¡Vamos! ¡Espérenme! Queríamos quedarnos más, pero la realidad es que bajó un poco el sol y somos un desastre. No trajimos el termo, no trajimos abrigo y se levanta un viento que empieza a hacer mucho frío, así que estábamos transpirados y frío. Dijimos, bueno, bajemos. Vamos a abrigarnos al motorhome, a tomar unos mates al motorhome a casa. Y mañana será otro día, mañana vamos a subir de vuelta bien preparados sin olvidarnos nada. Hoy Abby ya están abajo en el motorhome. Yo estoy bajando despacito. Igual es como, qué lindo que es bajar. Y qué difícil fue subir. La verdad, la vista es increíble. Es como, wow, uno pierde la noción del lugar en el que está, ¿no?
Miren dónde quedó el termo. Bueno, ahora sí vamos a tomar unos mates. Esperamos que te haya gustado el video y si querés ayudarnos a sumar kilómetros, te invitamos a visitar la tienda de Adi por América. Tenemos una tienda en Argentina y otra para el resto del mundo. Dependiendo de dónde nos sigas, te dejamos los links en la descripción.